Para algunos es la mejor ciudad de Holanda, pero para otros es la ciudad más peligrosa que nunca, escuchen bien, que nunca se vendrían a vivir aquí. Pues el día de hoy responderemos ese interrogante. ¿Es realmente esta ciudad neerlandesa la mejor ciudad, el mejor vividero de los Países Bajos? Pues el día de hoy hemos llegado a la hermosa ciudad de Rotterdam y desde aquí caminando por este hermoso lugar pues vamos a responder ese interrogante. No solamente vamos a hablar de cosas interesantes, sino que también vamos a hablar de esas cosas positivas y esas cosas negativas que en el momento que tú decidas venirte a vivir aquí o venir a conocer esta ciudad te puedes encontrar. Pues el viajecito no fue nada corto. Yo vivo al otro extremo de Holanda, es aproximadamente 2 horas y media en tren. Me acabo de bajar, esta es la estación central, es decir, el corazón de esta ciudad. Cuando vengas aquí en cualquier medio de transporte, aquí van a llegar los buses, aquí va a llegar el tren, aquí va a llegar el taxi, aquí va a llegar absolutamente todo. Así que apúntate este lugar, por si vienes a visitar este hermoso lugar, es lo primero que te vas a encontrar. Y si todavía no me conoces, pues déjame, yo me presento. Yo soy Fabián Di Costa, vivo actualmente en este hermoso país un poco más de 2 años y en los últimos tiempos nos hemos dedicado en este canal a viajar por toda Europa, mostrándoles a ustedes esos lugares que realmente vale la pena vivir, vale la pena establecerse, como emigrar de nuestros países de habla hispana. En fin, aquí tienes un menú completo, así que si te gusta esa información, pues bienvenido a esta comunidad. Solamente te suscribes, es totalmente gratis, activa la campanita para que estés actualizado de toda la información. Y ahora sí, vamos a darle a esa información. Acompáñenme. Vamos a hablar de una de las primeras cosas cuando las personas deciden irse a vivir, se deciden trasladar a una ciudad. Sin duda alguna es el tema del trabajo. Díganme si no, ustedes cuando están buscando cuál ciudad es mejor o a cuál ciudad irme, siempre buscan el tema del trabajo. Hay oportunidades de trabajo, todo ese tema. Pues un dato muy curioso de esta ciudad es que tiene el puerto marítimo más, escuchen muy bien, importante del mundo. Durante muchas décadas esta ciudad holandesa tuvo el privilegio, tuvo el galardón de tener ese puerto marítimo más grande pero del mundo. Y ustedes entenderán que tener el puerto marítimo más grande de Europa, pues así mismo es el tema del trabajo. Aquí el trabajo realmente no sobra. Por donde ustedes quieran hay trabajo, aunque me digan que no, aquí hay trabajo muchísimo. Otra cosa diferente es que de pronto tú no tengas tus documentos en regla y se te haga un poquito difícil conseguir trabajo en negro. Y siempre me hacen esa pregunta, Fabián, ¿y si yo me desplazo a esa ciudad de Rotterdam, podría yo buscar un trabajo en negro? Pues de poderlo puedes hacer. De pronto podrías conseguir, pero como siempre te he dicho en este canal, no es la recomendación porque este país tiene cosas increíbles, pero es un poco burocrático con el tema de poderse luego legalizar, poderse establecer. Lo que ustedes ven a mi alrededor son uno de los rascacielos más importantes de esta ciudad y esta ciudad realmente cambió su cara total. Después de la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente devastada. A esta ciudad la atacaron con bombas en la Segunda Guerra Mundial que ustedes no se imaginan el terror que sintió esta gente. Yo tampoco no estuve, pero lo cierto es que estuve averiguando información, entre comillas, gracias a esa devastación tan brutal que hubo, pues se levantó esta hermosa ciudad moderna que es una de las principales fuentes de economía, de ingreso de toda Europa. Uno de los primeros datos que te quiero dar, y te lo quiero dar en este momento cuando voy pasando toda esa cantidad de gente con maletas, es que esta ciudad es la segunda ciudad más visitada de todos los Países Bajos. Realmente anualmente recibe cantidad de millares de turistas y no solamente por lo que ofrece la ciudad, más del 40% son de otras nacionalidades. Es decir, aquí es más fácil encontrarte a un extranjero que a un neerlandés. Y una de las cosas que más me causó curiosidad es que bajándome solamente del tren, caminando de allá, aquí donde estoy haciendo este video, he escuchado más de 5 grupos de personas hablando español, cosa que no sucede por lo menos donde yo vivo.
Te podría interesar que aquí los sueldos en este país y específicamente en esta ciudad son muy altos. Un profesional, por lo menos sin especialización, se está metiendo al bolsillo aproximadamente unos 25 a 30 mil euros anuales. Eso no es nada mal a diferencia de otras ciudades. Te recuerdo que este país tiene uno de los sueldos o salarios mínimos más altos de toda Europa. Ya hablaremos del tema de los impuestos más adelante, que eso va en la parte negativa, pero ahora lo que sí te puedo decir es que si ya cuentas con un tipo de especialización o un plus en tu estudio, podrías llegar anualmente a la cifra de 50 mil euros. Y la media que están pagando en esta ciudad en otros empleos, digamos que tú no seas profesional o no tengas ninguno de estos títulos, sino que vengas a trabajar en hostelería o en otras cosas, la media son aproximadamente entre 11.50 la hora y 14 euros, obviamente dependiendo lo que vas a hacer, y obviamente debes multiplicar eso por la cantidad de horas que trabajarías. Por eso es que esta ciudad se ha convertido en unos destinos preferidos, escuchen muy bien, para algunos ciudadanos europeos que pueden venirse a trabajar aquí sin ningún trámite complicado, sino que si tú tienes un pasaporte español, portugués, italiano, en fin, de cualquier parte de la Unión Europea, simplemente haces un proceso. Aquí yo te enseñé este video de cómo venirte a trabajar aquí a los Países Bajos teniendo la ciudadanía europea, y sencillamente vienes, te ahorras un tiempo y luego te vas a tu país a gastarte los euros allá. Realmente es un dato muy importante que debes saber, que en esta ciudad no falta el empleo. Otro aspecto positivo de vivir en esta ciudad es el tema de la cantidad, escuchen bien, de nacionalidades que viven actualmente en esta ciudad. Según los datos estadísticos, estamos hablando de aproximadamente unas 160 nacionalidades diferentes que conviven en esta metrópolis, y eso obviamente en el momento de tú integrarte, en el momento de tú trabajar, en el momento de tú vivir, pues digamos que para algunas personas es mucho más fácil, porque obviamente el idioma internacional es el inglés y es mucho más fácil comunicarte, a diferencia en la ciudad que yo vivo, que realmente me atrevería yo a decir que el tema de los extranjeros serían un 0.5%, realmente las tasas son bajísimas en esas ciudades tan neerlandesas. Me gustaría saber si para ti eso realmente es un plus o realmente es algo negativo en el momento de tú integrarte a la sociedad neerlandesa. Me gustaría saberlo, porque yo lo he hablado en otros videos, que cuando tú tienes, digamos, la oportunidad de comunicarte en inglés en este caso y no tener tanto contacto con el tema de los neerlandeses, digamos que a veces es un poco difícil, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión para leerla y así saber qué piensas sobre este punto. Otro de los aspectos positivos de esta hermosa ciudad holandesa es el tema del transporte. Miren, aquí si ustedes vienen a vivir o a visitarla, te puedes encontrar el metro, el tram que acabo de pasar, el taxi, el bus y obviamente la bicicleta, que no puede faltar en todos los hogares aquí en Holanda. Así que aquí nunca te vas a quedar sin ningún problema del transporte. El transporte funciona muy bien, hay muchas aplicaciones con la cual tú puedes estar monitoreando las salidas y las llegadas de cualquier medio de transporte, y obviamente de esta ciudad te puedes comunicar con cualquier otra ciudad de Holanda sin ningún problema. Así que eso es un plus muy grande que tiene esta ciudad para poderte movilizar. Ahora vamos a hablar de otro de los temas más importantes que las personas buscan en el momento de mudarse a una ciudad, y es el tema de la educación. Pues no cabe duda que esta ciudad neerlandesa es la ciudad con la mejor universidad de todos los Países Bajos, e inclusive algunos se atreven a decir que con el tema de investigación tiene la mejor universidad de Europa, y es la Universidad Erasmus. Y no solamente encontrarás el tema de esta universidad que está en el top
top de todas, sino que también hay muchas instituciones educativas, muchas otras universidades, muchos centros de idiomas, o para venir a realizar obviamente cualquier estudio, cualquier especialización, cualquier maestría, es decir, cualquier tipo de educación, inclusive básica. Esta ciudad realmente está entre una de las mejores de Europa y del mundo, así que ten eso en cuenta por si de pronto tú lo que estás buscando es un tema de educación, pues has llegado a la ciudad correcta. Y si tú lo que estás buscando es diversión, pues esta ciudad cuenta, escucha muy bien, con el título, con el galardón de tener el mejor bar de todo el mundo. Su nombre es White Up y este bar fue considerado hace unos años atrás como el mejor bar de todo el mundo. Y no solamente obviamente tiene el mejor bar del mundo, sino que tiene diferentes bares, discotecas. Ustedes entenderán que por la cantidad de esa diversidad cultural, pues obviamente todo el mundo ha puesto su localcito, ha puesto su pedacito de tierra aquí, y aquí puedes encontrar obviamente discotecas latinas con música para ir a bailar, si obviamente eso es lo tuyo. Si no, pues encontrarás otros tipos de fuentes de diversión, porque es una ciudad realmente que te ofrece todo lo que necesitas para vivir. No puedo negar que esta ciudad es realmente encantadora, es decir, no se compara absolutamente nada a la ciudad que yo vivo. Aquí te dejo el video si quieres saber cómo es la ciudad donde yo vivo, para que hagas como una pequeña comparativa. Lo que sí te puedo decir caminando por este lugar es que es increíble, es una ciudad que tú ves a toda hora con vida, encuentras todo lo que tú necesitas para llevar una vida normal. Me refiero que hay todo tipo de restaurantes. Si tú eres un poquito exigente con el tema de la comida, encuentras, es decir, es una ciudad realmente que está en movimiento al 100%, pero no todo es perfecto, como en cualquier parte del mundo. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de esas cosas negativas. Aquí te quiero tratar uno de los principales problemas que no solamente tiene esta ciudad, quiero aclararte, sino que tienen muchas, yo creo que me atrevería a decir que todas las ciudades en Holanda, y es el tema de la vivienda. Ustedes entenderán que para mí, que llevo más de 2 años viviendo aquí, el problema número uno que yo me he encontrado en este país, y soy crítico constante a eso, es que no hay vivienda, es decir, no hay dónde vivir, todo está colapsado, te toca esperar varios años para poder acceder a una casa, porque aquí el tema del alquilar una casa no funciona como en nuestros países. Y en este canal hay un menú completo de esa situación, tanto así que te quiero mostrar. Ahí al fondo mío hay un bote, y tú pensarás que es un bote pesquero, carguero, no sé, de cualquier cosa. No, aquí en Holanda es muy común encontrar estos botes, que su nombre en irlandés es woonboot, y lo que traduce eso es como la vivienda en el bote. Y sí, ahí viven familias completas, tienen inclusive una dirección de código postal, es decir, están registradas como una vivienda, no se pueden mover de ahí, es decir, solamente es que el bote está ahí anclado y es una casa. Curioso, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí atrás mío es un water taxi, y estos son los taxis acuáticos más famosos del mundo y se encuentran aquí en Rotterdam. Así que si vienes por acá, una de las mejores formas de conocer la ciudad es subirte en uno de estos water taxi para que conozcas toda la ciudad de Rotterdam por el agua. Interesante. Ahora llegamos al lugar donde va a ser mi hogar estos próximos días, donde nos vamos a quedar, pero no te me vayas, porque desde aquí vamos a hacer un video solamente mostrándote cómo son por dentro estas casas, porque nuestro hotel es una de esas casitas de cubo que realmente es un video brutal. Así que suscríbete a este canal para que no te pierdas cómo son esas casas tan famosas a nivel internacional. Hablando de otra desventaja de esta hermosa ciudad, tenemos que volver al tema del dinero, el recurso económico, porque así como tú puedes trabajar y tú puedes ganar un buen sueldo, como te lo he mostrado al principio de este video, también los gastos son muy altos. Aquí tú no encuentras, digamos, un tema de una vivienda para un núcleo familiar, digamos, de 3 personas, no te baja de 1.000 euros. Y si es para una sola persona, estamos hablando de habitaciones en lugares compartidas y puedes pagar hasta 600, 700 euros. Y fuera de eso también tienes que pagar el tema de la comida, el transporte,
todos estos factores y obviamente todo lo que te ingresa también te sale. Entonces a veces el costo-beneficio no es muy bueno porque al final lo que vas a pagar es muchísimo. Por eso mucha gente opta por irse a vivir al tema de las periferias y sale, digamos, un poco más rentable tú irte a vivir a las afueras de Rotterdam y trabajar aquí. Lo que sí te puedo asegurar es que esta ciudad, así como es de hermosa, también es extremadamente costosa. Aquí viene un punto que siempre soy muy contradictor y siempre me pongo en mi posición, y es que aunque esta ciudad es multicultural por donde tú entras y encuentras mucha gente hablando el inglés, es importante que aprendas algo en neerlandés o bueno, aprendas holandés, porque digamos que todos los trámites burocráticos, todo el tema de la documentación que te va a llegar del gobierno, te llega en neerlandés. Y tú sabes que a veces utilizar ciertas aplicaciones para que te traduzcan, a veces no lo hacen de una forma muy buena, lo digo por experiencia. Entonces es mejor que también puedas aprender algo del idioma, y eso también podría ser una dificultad porque el idioma neerlandés se encuentra en uno de los idiomas más complejos, no porque tú no puedas ni mucho menos, sino que estadísticamente es un idioma que es muy irregular, que tiene muchas, pero muchas reglas gramaticales. Si quieres saber un poco más cómo yo aprendí este idioma, pues aquí te dejo este video que realmente yo sé que te va a servir mucho si lo que tú quieres es también aprender el idioma. Y ahora, para finalizar, viene uno de los puntos más complejos que vive esta ciudad. De acuerdo a las últimas noticias, esta ciudad es la ciudad más peligrosa de Holanda. ¿Cómo así, Fabián? Sí. Bueno, vamos a aclarar que es peligroso, porque obviamente aquí no es el mismo peligro que de pronto tú podrías vivir en una ciudad de Latinoamérica, obviamente que no, pero sí existe peligros. Aquí últimamente las tasas de delincuencia se han elevado a una forma altísima, inclusive algunos partidos políticos dicen que esto se ha vuelto un narcoestado. Y aquí viene un tema bastante complicado que me gustaría que tú de pronto, si tienes la oportunidad de ahondar en ese tema, lo hagas. Y aquí es un tema de las mafias. Y aquí se han venido unas mafias de droga bastante fuertes. No voy a hablar de las regiones ni de los países, pero sí les digo que no son los colombianos los que están liderando aquí el tema de las drogas, son otras culturas. Lastimosamente, del tráfico de estas sustancias, pues se ha vuelto que el país en algunas regiones se vuelva un poco peligroso. Pero digamos que tú no te metes en nada de eso, vives una vida tranquila. ¿Qué otros peligros te puedes encontrar aquí? Sin duda alguna es el tema de los carteristas, aunque de pronto no te van a coger en un lugar quieto como de pronto sucede en nuestros países con un cuchillo, aunque ha pasado, pero no es muy común. Aquí el tema de los robos es que tú te descuides en el tren, en el metro, en el bus, inclusive en las zonas donde hay mucha gente, y te puedan sacar el celular, y eso sucede en toda Europa. Pero sí hay una recomendación que hace el gobierno actual, que por favor evites a tardes horas de la noche andar en lugares que no son muy concurridos, son muy oscuros. Y si lo dice el gobierno y la policía como recomendación, porque yo creo que han recibido denuncias. Quiero aclarar que son más las cosas lindas que tiene este lugar que las cosas negativas. Yo solamente quise hacerte una especie de bosquejo, una especie de radiografía de esas cosas buenas y esas cosas negativas que puedes encontrar viviendo en esta ciudad. Pero sí te doy mi punto de vista de una forma enfática. Es una ciudad preciosa, es una ciudad multicultural, es una ciudad que hay muchas cosas para hacer. Así que si vienes por aquí a los Países Bajos y quieres conocer otro lugar fuera de Ámsterdam, definitivamente debe ser Rotterdam tu segundo destino, porque es una ciudad que te ofrece absolutamente todo lo que necesitas para conocer este hermoso país. Me gustaría que me dejaras en tu comentario qué cosas positivas le agregas, qué cosas negativas, si realmente te vendrías a vivir a una ciudad como esta o definitivamente prefieres una ciudad como la que yo vivo. Apóyame, por favor. Es que de verdad que esta ciudad no para de sorprenderme. Miren lo que se están viendo aquí en la parte de atrás mío, es un restaurante, pero un restaurante gigante. Ustedes no alcanzan a dimensionar ese barco tan grande que está parqueado aquí. Y es un restaurante bar y tú simplemente llegas y vives la experiencia de comer dentro de un barco. Pero lo bonito no es solamente entrar ahí, sino saber cómo han acondicionado ese monstruo
para restaurante. Realmente es imperdible. Así que si vienes a esta ciudad, míralo, ahí está ubicado, parqueado, esperándote. Para mí fue un gusto, un placer traerte esta información desde aquí, desde Rotterdam. Nos vemos en unos pocos días con otro video más. Recuerda suscribirte, darme un like bien grande y aquí te dejo mis redes sociales si me quieres tener un poquito más cerca. ¡Tuy, tuy!